Bienvenida familia de Tectón. Hoy tenemos con nosotros a Lucas Gelasio, que es un experto, ¿no? Estudioso pues, de la Santísima Virgen María, del Inmaculado Corazón de María. Él fue el altavoz con el que nos llegó pues, las palabras del padre Oliveira sobre el mes de octubre y ese principio de la tribulación. Recientemente he escuchado pues, también que se ha hecho eco, ha transmitido que una monja ha tenido una visión de un atentado contra el Papa Francisco. Por eso le he pedido que esté hoy con nosotros para poder explicar un poco este asunto de el atentado contra el posible atentado, según la visión de esta monja, al Papa Francisco. Bienvenido, Lucas, que Dios te bendiga. Hola, ¿todo bien? Es un placer estar aquí. Te quería preguntar, a través de redes sociales, en varias páginas, se ha oído hablar de que tú te has transmitido la visión de esta monja sobre el atentado del Papa. ¿Qué nos puedes decir sobre esta religiosa y en qué consiste esta visión que ha tenido? Sim, essa freira, Sí, ela é do esta nordeste do monja, Brasil, ella es del uma noreste de região Brasil, bastante una grande región do bastante nosso grande país de nuestro país, e que é bastante longe de onde que eu está bastante moro. Eu lejos de moro donde no yo sul vivo, do Brasil, ya que yo vivo então eu en el sur nunca del tive Brasil. contato direto com Por lo ela. tanto, nunca tuve Ela contacto chegou directo até con mim ella. por conta dos meus Ella llegó estudos hasta a mí debido respeito a mis de estudios sobre profecias que profecías, estão tendo que bastante están teniendo alcance, bastante e alcance, principalmente depois que eu comecei a principalmente divulgar as después de que comencé a profecias do difundir Padre las Oliveira. profecías del padre Oliveira. O Padre Oliveira El é um padre sacerdote Oliveira do Rio Grande do es un Sul, sacerdote do del sul do Brasil, sur também del muito Brasil, longe do también muy Nordeste, lejos del noreste. e eu cheguei Y até yo llegué a ele él a través por de un conta de uma contacto, pessoa de que una já o persona que conhecia ya e lo que me conocía conhecia e que y nos que me conocía colocou a em mí contato, y que nos e puso en ele não quer contacto. aparecer. Y él nunca Eu ha querido preservo a aparecer. identidade Él no dele quiere e revelar su divulgo as identidad y revelações yo que ele difundo las recebe. revelaciones que él E eu recibe, uso esse utilizando nome el nombre de Oliveira que ele Oliveira, mesmo escolheu. que él mismo eligió. Então, como eu estou preservando bem a Entonces, identidade estoy dele e ela protegiendo bien su também identidad. recebe La revelações, monja también ela me recibe procurou revelaciones. com a Ella me autorização da contactó con la superiora, autorización do de la diretor superiora espiritual, y da el director madre. espiritual. Ela me procurou Ella me e contactó me y me falou habló sobre de o su caso caso, dela, pedindo que eu ajudasse a discernir pidiendo que le ayudara a se era discernir si verdadeiro era ou falso, verdadero o se era de falso, origem divina ou de si era de origem origen humana, mental, divino o de psíquica, origen humano, demoníaca. E eu mental, comecei a analisar o psíquico o caso em demoníaco. privado com Yo ela. comencé a analizar el caso en Não privado me con lembro bem se ella era abril ou maio y no desse ano de recuerdo si agora. fue en abril o mayo de E este año. quando eu fui analisando, eu fui Y comentando, cuando, a olha, medida que me analizaba, parece de origem le divina. dije que parecía E ser daí de ela origen começou a me divino. dar mais Y luego ella detalhes comenzó a e darme más mais detalles informações y sobre as más revelações que ela información sobre recebe. las revelaciones que ella E ela recibía. também não quer aparecer, Ella ela não tampoco quer quiere que o nome revelar su dela identidad, ni que se seja divulgue su divulgado. nombre. E a princípio ela deu autorização de divulgar Al uma que principio, dio parecia mais autorización para urgente, divulgar que era algo uma que parecía profecia a más respeito de urgente, que era arco-íris una gigante que profecía vai sobre un arco acontecer. iris Mas gigante que depois ocurriría. nós passamos um tempo sem que eu publicasse Pero nada. luego pasamos un tiempo sin E publicar nada. depois ela recebeu Después autorização recibió para que autorización todo o para que resto todo fosse lo demás publicado. se E eu publicara. comecei a publicar muitas outras Y coisas, comencé a entre publicar muchas elas otras alguma cosas, revelação incluida que una fala sobre revelación que esse habla sobre atentado un ao atentado Papa contra el Papa Francisco. Francisco. Ha habido entonces, como yo he escuchado también, como tú has dicho, que ha habido otras revelaciones, no como una explosión de un ataque que en Pakistán, ¿no? Que algunos dicen que es lo de Pakistán, también algo relacionado con una estrella fugaz, un evento que está relacionado con personas mirando hacia un gran agujero en el suelo, un cuarto evento que está relacionado con fuertes vientos, tormentas, dice oleajes violentos, un quinto evento es un gran volcán en erupción y un sexto evento está relacionado con algo que explota en Polonia. Y finalmente, la visión de este atentado contra el Santo Padre. ¿Nos podrías explicar más en detalle estas diferentes revelaciones?
Sí, ella durante mucho tiempo ha tenido visiones, ve como imágenes o escenas de cosas que sucederán en el futuro. Al principio no entendía por qué las veía, pero con el tiempo ella comenzó a comprender que debía rezar para que esas cosas que ella veía fueran mitigadas, disminuidas por las oraciones. Entonces Dios le mostraba a ella alguna catástrofe, algún terremoto u otros eventos en diferentes partes del mundo. Y luego, unos días después, ella veía en las noticias exactamente las mismas escenas que ella había visto antes. Esto confirmaba para ella que realmente tenía visiones proféticas, y ella comenzaba a rezar y ofrecer sacrificios, penitencias, para expiar el sufrimiento que veía y minimizar lo que presenciaba. Esto no solo ocurría con eventos mundiales, sino también con cosas más cotidianas relacionadas con personas conocidas suyas. Ella veía cosas que sucederían a personas que conocía y ofrecía penitencias y sacrificios para que esas cosas no ocurrieran a esas personas. Esto no significa que lo que ella veía necesariamente se cumpliría, ya que si realizaba penitencias, las cosas podían disminuir. Por ejemplo, una vez vio a alguien que intentaba suicidarse y moriría. Pero a través de las penitencias que hizo, la persona intentó el suicidio, pero no murió. Entonces, ella con las penitencias va mitigando, y ahora que estoy difundiendo estas visiones, pido a las personas que también realicen penitencias para que estas cosas se reduzcan. La intención de divulgar esto no es afirmar que sabemos todo lo que sucederá en el futuro, sino rezar para que estas cosas no ocurran. Sin embargo, todo lo que ella ha visto ha sucedido al menos en un grado menor. Y yo fui testigo de muchas de esas cosas antes de divulgarlas, porque estuvimos como unos 5 meses más o menos con muchas cosas guardadas, y esas fueron sucediendo. Inclusive la persecución de los judíos, que fue anunciada por los musulmanes, principalmente de Palestina, que anunciaron una persecución mundial. Entonces, ella también había visto lo que sucedería. Ahora, eran estas escenas de las que he hablado hace poco, como ella vio una explosión de un hombre bomba, y esto sucedió al día siguiente. Un hombre bomba explotó en Pakistán. Este caso en específico fue una secuencia de 6 escenas que vio de una vez. Vio una escena, otra escena, otra escena. Fue una secuencia de 6 escenas. Pero el atentado al Papa fue en otra ocasión que ella vio, y también vio más de una vez esa escena del Papa. Entonces, podemos hablar en orden. Puede ser el orden en que fui autorizado a publicar. La primera publicación que hice sobre ella fue una publicación sobre una señal del arco iris, un gran señal de arco iris, que ella recibió como una revelación. En ese caso, ella primero tuvo un sueño. Ella tuvo un sueño que tenía un mar de revelación, pero muchas cosas ella las ve despierta. Solo que después de despertar de ese sueño, ella quedó impactada con el sueño, pensando, ¿será que ha sido una revelación o será que ha sido un sueño normal? Entonces pidió, empezó a rezar, tomó la Biblia y pidió al ángel de la guarda una señal de si aquello era verdad o falso. Entonces sintió en su corazón, ella escuchó por medio de una locución de su ángel de la guarda diciendo, yo te confirmo, abre la Biblia ahora. Y cuando la abrió, ella vio Mateo 24, que hablaba de señales en el cielo, igual que en el sueño. Entonces el sueño que tuvo fue el siguiente. Ella estaba junto con otras monjas dentro del convento. Yo pego aquí una cosa, un momento. Estaba en un convento con otras monjas, hablando con 2 hermanas, 2 otras monjas, y una de ellas se asustó y señaló hacia una ventana alta que tenían en el convento. Del lado de fuera de la ventana había un joven monaguillo, un joven acólito, que debía tener cerca de 15 años. Y él decía así, yo vengo del purgatorio, fui monaguillo, fui acólito en vida,
y vengo con la permisión de Dios para revelarte que ocurrirá un evento catastrófico en el mundo. Él causará gran dolor en toda la humanidad, pero no tengáis más miedo. El Señor Jesús estará con vosotros. Antes de que ese evento suceda, ocurrirá un inmenso arco iris que será visto en todo el mundo. Esa será la señal que anunciará el dolor, pero también la esperanza de que el Señor estará con vosotros. Te digo esto, para que sepas que ese evento será el inicio del fin de este tiempo. Entonces, antes de que suceda un evento catastrófico, habrá un gran arco iris en el cielo que será visto en todo el mundo. Esa fue la revelación de este sueño, que fue confirmado después de que ella se despertó. Entonces ella no entramos muy bien en eso. Ella me lo pasó para que yo lo analizara. Y yo dije que me parece bastante con lo que se habla en Garabandal respecto al fenómeno del cielo, que va a estar vinculado con un aviso, ¿no? O una señal. No, es un aviso. Cielo que se podrá fotografiar, etcétera. Conchita de Garabandal lo anunció. Exactamente. Y también habla sobre la aparición de una gran catástrofe que ocurrirá en un momento muy difícil para la humanidad. Habrá un fenómeno en el cielo y la iluminación de las conciencias y otras cosas más. ¿Cómo comienza con la letra A? Ese fenómeno que Conchita anunció. Ella no dijo qué era, solo mencionó que comenzaba con la letra A. Y arcoíris comienza con la letra A en portugués y en español. Así que hago esa conexión, pero no sabemos con certeza si lo es o no. Entiendo. Pues, entonces, disculpa. La primera aparición, o sea, la primera revelación que tuvo es esta. Podríamos estar hablando, por tanto, pues de un inicio o de entrar más de lleno, podríamos decir, para ser más exactos, ¿no? Entrar más de lleno en lo que es la gran tribulación anunciada en el Evangelio. Yo entiendo que sí, que cuando comience a volverse más difícil la situación, no sabemos el por qué. No sabemos si será algo como una gran guerra o si será algo como un cometa que destruirá parte de la humanidad o un tsunami. No sabemos si será algo natural o algo causado por humanos, pero antes de que ocurra esta parte más terrible, habrá una señal en el cielo según esta revelación. Esta revelación ocurrió en la noche del 17 de junio. No fue la primera en orden cronológico, pero fue la primera para la que obtuve autorización para publicar. Entiendo. Y sobre perdona que, o sea, para yo entenderlo. Es decir, ¿cuándo tendríamos que esperar este acontecimiento? Perdona que, Lucas, que a lo mejor te hago preguntas porque no acabo de comprender bien lo que me dices. A lo mejor te hago una pregunta repetida o alguna cosa, te pido disculpas. Tranquilo. Luego, cuando traduzca todo lo que estás diciendo, a lo mejor digo, oye, si le he preguntado esto y me lo ha dicho antes. Te pido perdón. Más o menos entiendo lo que me estás explicando, pero hay puntos que se me escapan, ¿no? Entonces te pido disculpas si no hago la entrevista perfecta. Esperemos que luego con la edición quede bien. Entonces, la cosa es un orden, tú has podido hacer como una cronología de estos acontecimientos, ¿no? Desde pues, las 6 visiones estas que tuvo, hasta esta del atentado al Papa Francisco, de esta religiosa, esto del arco iris. Si has podido hacer como una especie de cronología, pues saber, primero va a venir esto, luego esto, y calcular un poco, pues saber si estamos hablando de una cosa que puede ser inmediata o de una cosa que puede tardar pues años y años en llegar. Naturalmente, quizá relacionando esto, pues quizá con el Evangelio o con otras apariciones, otras revelaciones. No sabemos el orden en que ocurrirán.
Yo sé el orden en que fueron reveladas y el orden en el que las estoy publicando, debido a las aprobaciones que he estado recibiendo de sus superiores, tanto de ella como de aquellos a quien solicité ayuda durante mis investigaciones. Por lo tanto, solo puedo hablar en el orden en que fueron recibidas o en el que las he estado publicando, pero no sé el orden en que se concretarán. Ahora, esta de los 6 acontecimientos fue el 28 de septiembre, fue más reciente. Y ella vio durante una adoración, vio 6 acontecimientos. No sabemos si será el orden en que se realizarán, pero muchos de ellos parece que ya se han cumplido, y no fue en ese orden. Entonces, ella vio la explosión de un hombre bomba que mataba y hería a muchas personas. Y eso ocurrió un día después, el día 29 de septiembre, en Pakistán. Ella vio en esa misma secuencia del día 28 una estrella cayendo. Ahora, yo no he visto ningún cometa ni ninguna noticia así, pero se está hablando sobre, aquí en Brasil, se está hablando del cometa del diablo. No sé si en español están usando otro nombre, pero es un cometa que va a pasar, o un asteroide, que pasará por el planeta el próximo año, y que tiene 2 cuernos. La forma de él tiene 2 cuernos, y por eso lo llaman cometa del diablo, cometa del demonio. Pero también una estrella cayendo podría ser un símbolo de Israel siendo atacado, porque el símbolo de Israel es una estrella. Pero no sabemos si es literal o simbólica esta escena de una estrella cayendo. O podría ser una bomba, podría ser un misil también. Podría ser también la estrella fugaz cayendo. Podría significar, recuerdo el padre Castellani, argentino, él tiene un libro titulado El Apocalipsis de San Juan. Si no recuerdo mal, cuando habla de estrellas cayendo, se refiere a los sabios, a los, en este caso, presbíteros, sacerdotes que tendrían que ser luz para el pueblo, que caen porque no son fieles a la doctrina. Podríamos hablar quizá de que esa estrella fugaz que cae, esa estrella que cae, ¿podría ser referencia también a esto? Podría, sí. Es un buen punto que no había considerado. Es cierto. El tercer punto, la tercera visión, fue de personas mirando un gran agujero en el suelo, una especie de cráter en el suelo. Con los bombardeos en Gaza, tuvimos al menos 2 ocasiones en las que esta imagen ocurrió de manera literal, donde había un gran cráter en el suelo y muchas personas alrededor mirando el agujero en medio de la ciudad. Fueron 2 ocasiones diferentes en las que vi esta escena. Una de ellas fue el 16 de octubre y otra hace unos 3 días. Creo que fue el 1 de noviembre, no estoy seguro. Pero ocurrió exactamente esa escena. Yo se lo envié a ella y ella dijo que fue exactamente eso lo que vio. También ella vio fuertes vientos, tormentas, olas violentas y edificios colapsando debido a un temblor. Y esto ocurrió con los eventos de tormentas en México, en Acapulco, que destruyeron la costa el 25 de octubre. Sobre las olas violentas no recuerdo, pero siempre que hay tormentas y vientos en la playa, es probable que haya olas violentas, aunque no vi ninguna imagen al respecto. También vio en esa ocasión edificios colapsando debido a un temblor, lo cual ocurrió en Afganistán el 8 de octubre. Esta parte parece haberse cumplido. Y ella también vio un gran volcán entrando en erupción,
Y recientemente entró en erupción un volcán en Rusia, que es incluso el más grande de Euroasia. Es el más alto de los volcanes activos. Entró en erupción y está enviando columnas de ceniza sobre una península y está causando problemas en la ciudad. Está teniendo que cerrar las escuelas y otras cosas así por culpa de las cenizas. Entonces me parece que esa también se realizó. Y aún había una sexta imagen, que era de algo explotando en Polonia. Hubo un casi atentado de un hombre bomba, que no explotó en Polonia. Pero ella vio que algo explotaría en Polonia, y eso aún no ha ocurrido. Y esto estaba vinculado con otra revelación que ella tuvo, que también habla de una explosión en Polonia. Entonces, cerrando esta secuencia de 6 acontecimientos, ahora creo que podemos hablar sobre esta otra revelación que habla de una explosión en Polonia. Fue en la mañana del día 8 de agosto. Sí, antes de terminar, creo que es importante hablar de un detalle de esta que tiene 6 escenas. En esta que tenía 6 escenas, al final de las 6 imágenes, ella recibió una revelación más, que fue la de leer la Biblia, en un pasaje de Habacuc, capítulo 2, versículos del 1 al 4, que decía que Dios le hablaba al profeta, diciendo que la realización de la profecía estaba a punto de concretarse. La profecía estaba a punto de realizarse y que había una orden de Dios para que el profeta escribía la profecía, para que la gente pudiera leerla, porque pronto vendría la caída de los impíos, la caída de los malos y la victoria de los justos. Eso es lo que está en ese pasaje de la Biblia. Entonces, cuando ella recibió ese mensaje al final de que la profecía está a punto de realizarse y que era necesario escribir, le dije que necesitábamos publicar todas esas profecías que teníamos guardadas. Un día o dos después, recibimos las autorizaciones y a partir de ahí comencé a publicar todo lo que estaba guardado. Y ahora voy a hablar sobre una profecía que habla específicamente de la explosión en Polonia. Fue en la mañana del 8 de agosto que ella conversó por locución interior con Dios. Y ella no estaba segura si fue en sueños o estaba despierta, pero siente con convicción que fue una revelación y recibió esto. Dios, Jesús, le habló a ella diciendo: Hija, los conflictos aumentarán. Y luego hubo un momento de silencio. Y ella comenzó a preguntar: ¿Cuándo, Señor? Y él respondió: Ya os he dicho a través de mi madre y mi profeta que comenzará en octubre. Y esto es una referencia, por lo que entendemos, al Padre Oliveira, quien también nos vinculó. Ella vino a hablar conmigo a través de él. Y él recibió una revelación de Nuestra Señora de Fátima, diciendo que los conflictos comenzarían en octubre y se esparcirían lentamente y llegarían al resto del mundo. Entonces, eso fue solo una confirmación. Y ella preguntó: ¿pero cómo sucederá esto? Ahora, hay una ambigüedad en cómo sucederá esto. Puede ser que esta parte sea: ¿cómo sucederá esto de los conflictos aumentarán? O ¿cómo será esto de que comenzará en el mes de octubre? Algunas personas, incluyéndome al principio a mí, entendí que hablaba del mes de octubre, pero como lo que sigue no ocurrió en octubre, ahora entiendo que se refiere a los conflictos que aumentarán. Entonces, ¿cómo sucederá esto de que los conflictos aumentarán? La respuesta fue: en la ciudad del Sol de Polonia explotará un artefacto peligroso. Esto llevará a otras naciones a entrar en la guerra. Unas porque serán afectadas, otras para luchar por sus aliados.
Así que, repitiendo, aquí lo que comienza en octubre aumentará cuando en Polonia explote un artefacto que hará que más países entren en la guerra. Una pregunta, perdón, Lucas. Estos conflictos que pueden elevarse a categoría de mundial, ¿no? Guerra mundial prácticamente, pueden estar relacionados con el Islam, ese Islam radical, ese Islam, por ejemplo, de Hamás, porque me estás diciendo Polonia. Justamente ayer veía unas imágenes. Bueno, todos sabemos que en Polonia no se está permitiendo la inmigración, se están cerrando las puertas. Ayer había imágenes de manifestantes, de polacos, diciendo no eres bienvenido, Mohamed, ¿no? Entonces, claro, esto me cuadra con lo que me estás comentando. Estoy pensando que a lo mejor, no siguiendo esa profecía, porque nosotros somos el nuevo pueblo de Israel, la Iglesia Católica es el nuevo pueblo de Dios. Ellos se llaman los descendientes de Ismael, ¿no? Y siempre ha habido pues ese conflicto, ¿no? Y podría ser que entre Israel e Ismael, podría ser que todos estos acontecimientos en Polonia tuvieran algún tipo de relación con ese Islam tan radical. Pues entonces, hasta que esto suceda, no sabemos. Puede ser que tenga que ver con esto. Puede ser que detrás de Israel, detrás de Hamás, haya otros países involucrados. Puede ser que uno de los países sí se una a los otros y entonces salga de la esfera local y alcance otra esfera más política, Oriente versus Occidente. Puede ser que ocurra algo que abarque más que simplemente la batalla entre dos pueblos de dos religiones distintas. Quizás sea algo más ya político en sí. Pero la pregunta que sigue es, ¿entonces será la Tercera Guerra Mundial? Y la respuesta de la revelación fue, será la tercera guerra de grandes proporciones, pero no todas las naciones entrarán en ella. Aquellas que no entren sustentarán a las otras por la oración. Serán sobre todo naciones muy católicas. Entonces, las naciones más católicas puede ser que no entren en la guerra y se queden solo rezando y ayudando. Ayudando con la oración. Eso. Y la hermana, la monja, hizo otra pregunta. ¿Y cuándo terminará esa guerra? Y la respuesta fue, la guerra durará algunos años, pero llegará a su fin a través de Japón. Ese país, que tuvo 2 ciudades devastadas al final de la Segunda Guerra, demostrará al mundo el poder del perdón y a través de un acto heroico pondrá fin a la Tercera Guerra. Ahora, esto me recuerda a otra profecía del padre Oliveira, en la que vio varios eventos que ocurrirían desde 2020 hasta 2029. En 2020, antes de que llegaran los confinamientos, antes de que llegase el cerrar todo y las cuarentenas por el coronavirus, él vio todo cerrado, iglesias cerradas, todo paralizado. Entonces, él vio anticipadamente lo que iba a suceder. Vio varias cosas para 2020 que se realizaron. Todo lo que él vio para 2020 se realizó. Todo lo que vio para el 2021 se realizó. Todo lo que vio para el 2022 también se realizó. Y para 2023 se está ya realizando. Entonces, él también vio 2024. Y en 2024 él vio guerra en la televisión. La gente viendo la televisión y mucha guerra en la televisión. En 2025, 2026, 2027, 2028 pasó muy rápido, como flechas de cosas malas. Él no vio qué era, solo veía que eran cosas malas. Y luego, en 2029, volvió a aparecer con más detalle lo que está por suceder. Y vio una gran luz en el cielo en 2029. Él vio a la gente aplaudiendo a Japón. La bandera de Japón era izada y la gente aplaudía. Y él vio a todo el mundo mirando hacia arriba y entendió que Japón hará algo por lo que será aplaudido.
y la gente mirará hacia lo alto, hacia el cielo. Entonces puede ser simbólico, mirarán hacia Dios. Y aún escribió, el padre aún entendió y escribió como una interpretación que allí los conflictos van a parar y se convertirá en un periodo de paz. Entonces, me parece que esta tercera guerra, que ahora está teniendo sus primeros conflictos, se extenderá cuando alcance a Polonia y se prolongará hasta que Japón haga algo heroico y ponga fin a esta guerra. Y será a través de algo que involucra la fuerza del perdón. A pesar de haber tenido 2 ciudades arrasadas, habrá la fuerza del perdón. Puede ser que sea algún perdón, no sé, que involucre a los Estados Unidos, porque fue Estados Unidos quien atacó. Ahora, ¿cómo se va a dar esto? Lo único que podemos hacer es especular. Hacer una suposición, un intento de adivinar, no sabemos. Pero, por lo que puedo entender, este conflicto podría extenderse hasta 2029. O sea, perdona, a ver si lo he entendido bien. O sea, estamos hablando que esta tercera guerra mundial, ¿no? que anunció esta religiosa, podría alargarse unos pocos años hasta el 2029, quizá incluso, en el que es posible que Japón haga algo que ponga fin, algo heroico, que ponga fin a esta guerra. Exactamente. En este conflicto de carácter mundial, algunas naciones católicas es un poco difícil de comprender, ¿no? Es decir, algunas naciones católicas estarán al margen de este conflicto y estarán rezando para poner fin al mismo. Pero cuando decimos naciones católicas, claro, a mí se me ocurre Brasil, donde tú eres, es el país con más católicos del mundo prácticamente, ¿no? Entiendo que bueno, podríamos identificarlo como un país católico. México, quizá que también pues un país con una gran mayoría de católicos, pero por ejemplo España, de donde estamos nosotros, ¿no? Es un país que con una tradición católica, pero ciertamente a día de hoy la gente que celebra, ¿no? Los sacramentos habitualmente, pues es un número muy, muy reducido de personas. ¿Qué podemos entender con esas? ¿Cuáles podrían ser esas naciones católicas que estarían al margen de ese conflicto? ¿Hay algún dato que nos pudieras dar para entender esto? No tenemos información precisa, pero podemos especular, por ejemplo, sobre Portugal también. Portugal tiene la promesa de Nuestra Señora de Fátima de que se preservará allí el dogma de la fe. Ese podría ser una señal positiva también de que Portugal no vaya a entrar en este conflicto. Pero no sabemos, solo podemos especular. También creo que muchas de estas cosas son condicionales. Entonces, si Brasil no reza, puede que Brasil entre en el conflicto. Si los brasileños no rezaran, si los españoles no rezaran, puede que acaben entrando. Y si alguna otra nación se convirtiera, puede que se quedara fuera también. Entiendo. Todo esto que estás explicando, tanto del padre Oliveira como de esta religiosa, no sabemos el nombre, no se ha dicho público el nombre de la religiosa. No, vale. No se ha hecho público. Pero todo esto está muy relacionado, ¿no? con las apariciones creo que ya lo has mencionado antes, de la Virgen en Garabandal, no sé si también, porque no las conozco tanto, de Medjugorje, podría ser, no las conozco, Medjugorje no conozco tanto, pero algo he oído y parece que podría tener relación. Eso, digamos que también nos tiene que dar una cierta confianza con estas apariciones. También nos tiene que dar confianza el hecho de que, como tú has comentado, desde el 2020, en el caso del padre Oliveira, lleva diciendo profecías que se están cumpliendo completamente, que es importante, ¿no? Este dato, todo lo que ha dicho el padre Oliveira, pues ha cumplido completamente. Y ¿querías decir algo al respecto de esto, de esta vinculación con Garabandal, tal, que podrías decirnos?
Sobre esto, creo que es importante comentar la parte de la Ciudad del Sol de Polonia, ¿no? Pero de hecho, hay muchos vínculos con Garabandal, tanto de las del padre Oliveira como las de la monja del nordeste. Los dos hablan de muchas cosas que se complementan entre ellos, uno hablando una cosa y el otro parece que lo complementa. Y también hay muchas cosas que solo se pueden entender después de estudiar el caso de Garabandal. Incluso cuando fui a hablar por primera vez con el padre Oliveira, él no conocía las profecías de Garabandal, y yo se las conté, y él me mostró su cuadernillo de anotaciones de sus profecías, que nunca había mostrado a nadie más allá de su director espiritual, y me fue mostrando. Eran las mismas expresiones de Garabandal: aviso, señal, refugios, varias cosas que encajan perfectamente. La monja también, la hermana también. Ella tampoco conocía muchas cosas que yo le fui trayendo de estas revelaciones, y ella fue entendiendo. Ella tuvo también muchas que se vinculan con Ana Catalina Emmerich, y hay muchas cosas que aún no he podido publicar, pero que quiero publicar, que hablan también sobre episodios conocidos por las profecías. Ella también vio, por ejemplo, los 3 días de oscuridad, solo que aún no he podido publicar y necesito autorización para hablar de esto. Entonces, mientras no esté autorizado, no voy a hablar, pero ella vio los 3 días de oscuridad, y también ella vio algo que yo vinculo con la iluminación de las conciencias. Ella también lo vio. Cuando hablas de autorización, hablamos de una autorización de los superiores de la religiosa y también de algún obispo. Yo me conformo con los superiores directos y el resto lo dejo para ellos. No me involucro y a partir de ahí es cosa de ellos. Espero la autorización del director y de la madre, la superiora. Pero ¿hay algún obispo que haya, digamos, que haya autorizado a las religiosas a dar a conocer estas revelaciones? Aunque ahí esa parte no me involucro. No lo sabes. No me involucro. Entiendo. Até porque cuando se faz isso, ya que cuando se aprueba, cuando un obispo aprueba algo, él no está dando su aprobación de que tenga un origen divino, una revelación, porque esto solo se sabe después de que se cumple. Los obispos, ellos suelen aprobar el origen divino de alguna devoción o de alguna revelación y devoción o algún fenómeno sobrenatural o algún milagro. Los obispos suelen autorizar una peregrinación, un sacramental o alguna otra en este sentido, para que aquello se haga público y salga de la esfera privada. Entonces, como no tiene que ver con estos acontecimientos, yo mismo no me involucro en eso, porque existe autorización para publicar devociones privadas, sin necesidad de un obispo, y existe la autorización también para estudiar las profecías y esas cosas que, de hecho, nunca necesitaron aprobación, ¿no? Pero yo no estoy ni divulgando sus nombres, no estoy divulgando cuáles son las parroquias de ellos, no hay devoción, no hay personas que busquen al padre ni a la monja, nadie va allí para pedir profecías particulares, nadie va allí para tocarles la ropa o recibir alguna gracia. Entonces, no está habiendo devoción privada y no hay por qué involucrar a un obispo con una polémica de estas. Creo que incluso es una forma de preservar al obispo. Él no quiere involucrarse en esto. No, muy bien hecho. Vuelva atrás, pero cuando tú hablas de estas revelaciones que tanto del padre Oliveira como de esta religiosa, sí que has dicho que una fue un sueño o una locución interior, pero puede ser que en alguna ocasión estas manifestaciones, estas revelaciones, se hagan a través de la aparición de la Santísima Virgen María o de San José o del corazón de Jesús. Ella vio al Sagrado Corazón de Jesús. Ella lo vio. Sí, tenía esa misma visión, sí.
Assim. Eu acho que eu posso chegar aí Creo nesse que podré ponto. llegar ahí Eu vou dentro de falar de poco. uma que Hablaré de una envolve isso. visión que involucra Mas antes esto, eu quero comentar pero sobre antes a quiero cidade de comentar sobre Sol la da ciudad del Polônia, sol de Polonia, porque nessa revelação é porque en dito o esta seguinte: revelación se dice lo siguiente. na cidade de Sol, na En la Polônia, ciudad del explodirá um sol en artefato Polonia perigoso. explotará un artefacto Cidade de peligroso. Sol é Ciudad de como ela sol es ouviu. como ella lo escuchó, Pode ser pero Sol, puede ser Sol, la estrella Sol, la del sistema solar, ou ¿no? pode ser a O podría palavra ser la Sol palabra do Sol, idioma del idioma polonês. polaco. Sol, em Sol polonês, en significa polaco sal. significa sal, Sal, sal de sazonar la temperar a comida, comida, de dejar la comida deixar a comida salada. salgada. Então, Entonces, existem existen ciudades en Polonia Sol, que se llaman Sol, que provavelmente cidade porque que probablemente la ciudad tenga que ver con alguna cosa Nova que ver con Sol, sal. existe Sol, Existe Nova Sol, mas pode existe ser Sol, que seja pero podría a ser palavra que sea la Sol palabra do Sol idioma português, del idioma portugués, que em polonês que se en chama de outra polaco se forma, llama de otra como forma. Slonka, que é Es sol em Slonka, polonês. que es sol en Então pode ser polaco. uma cidade chamada Entonces podría ser una ciudad Slonka, llamada Ciudad fala de Slonka, sol no nome, que hable del sol ou en el nombre. pode ser O uma podría cidade ser cujo una apelido ciudad é Cidade do cuyo Sol, apodo sea la mas o Ciudad nome del é Sol, pero el completamente nombre sea diferente. completamente Então nós não diferente. sabemos como isso vai se Entonces no realizar. sabemos cómo eso se va a realizar. Agora, No, tú sigue. ¿Hay hacia el tema este de Polonia está muy interesante y es todo lo que nos puedas decir, todo lo que nos puedas explicar, te lo agradecemos. O sea, que tú mismo. então, agora falar sobre essa Entonces, que envolve o ahora hablaré Sagrado sobre esta que Coração. involucra al Sagrado Foi no dia Corazón. 10 de Fue el día setembro. 10 de septiembre. Ela viu Nosso Ella Senhor vio a nuestro Señor enquanto ela estava em mientras adoração. estaba en adoración E ele y él apareceu apareció con un semblante feliz, una expresión feliz, E trouxe ela y la junto llevó ao seu consigo a su Sagrado Corazón. E depois de um momento de Después de un silêncio, momento de silencio, ele disse él para le ela: dijo a ella: Filha, Hija, hoje hoy este me pueblo deu grande me ha dado alegria. una gran alegría. Dá para entender que é sobre o Brasil. Se E ele entiende que es pediu para que sobre ela me Brasil. dissesse isso. Y él pidió que Dizei ella ao me Lucas dijera isso. esto. Estou Dile a muito Lucas feliz com esto. esta minha Estoy terra, muy feliz con com esta este tierra, meu povo, con este mi porque pueblo, aqui há porque aquí resto hay un muito resto que reza mucho. Dizei a ele que se meu povo continuar a Dile que rezar si e mi a pueblo oferecer continúa rezando y sacrifícios ofreciendo unidos à minha sacrificios mãe, unidos a mi tudo madre, pode ser diferente, todo puede ser tudo diferente, pode mudar. todo puede cambiar. Depois de muitas dores Después de que aqui muchas penas encontrei, que aquí hoje encontré, tenho grande hoy tengo alegria una com gran este meu alegría povo. con este mi pueblo. Diga ao Lucas isso. Dile a Diga Lucas ele esto. que Dile a hoje eu él estou muito que hoy feliz. estoy muy feliz. Então ela me contou isso, Entonces ella sem me saber contó o porquê esto, dessa alegria, sin saber eu el também porqué não de esa sabia o porquê alegría. dessa alegria, Yo tampoco sabía mas el porqué poucos de dias esta depois, alegría, pero eu pocos vi días después que yo vi que un que é meu padre, amigo, que es mi estava amigo, divulgando estaba divulgando un no evento Brasil en Brasil que envolveu que involucró entre 40 a 50.000 personas en un estadio lleno, estádio de futebol, un estadio de fútbol. tinha 40 o 50 mil Tenía católicos 40 a rezando, 50.000 católicos rezando, con muchos padres, rezando el rosario, haciendo adoración, das 6 da manhã às desde las 10 6 da de la noite. mañana hasta las 10 de la Das 6 noche. da manhã às 10 da noite, Desde las 6 de la mañana a las 10 de la noche, los católicos estuvieron rezando en ese evento. Se llamó Despierta Brasil. Y como uno de los padres predicadores del evento era mi amigo, yo le avisé a ese padre, le dije: felicitaciones, a Jesús le gustó mucho este evento de ustedes, felicitaciones, fue muy bueno. Entonces creo que por eso le dijo: dile a Lucas esto, para que yo pudiera avisar a los organizadores del evento, para que también pueda hacerse más veces, ¿no? Porque se agradó mucho a Jesús. Es importante que lo hagamos más veces. Sí, desde luego. O sea, la oración puede mitigar todo lo que está por venir, ¿no? La oración, los sacrificios de los católicos. Sí. Sí, en el libro de San Luis María Griñón de Montfort, llamado La eficacia maravillosa del Santo Rosario, San Luis dice:
que en los grupos las oraciones de cada uno se vuelven comunes para los demás. Entonces, todos en una oración en grupo están rezando las oraciones de todos los otros. Entonces, si son 5 personas, esta de aquí está rezando sus propias oraciones, pero también las de los otros 4. Y este de aquí está rezando sus propias oraciones, pero también las de los otros 4. Y en total, no se suma una oración, más una oración, más una oración, más una oración, más una oración, 5 oraciones. En total se suman 5 oraciones, más 5 oraciones, más 5 oraciones, más 5 oraciones, más 5 oraciones, 25 oraciones. Entonces, cuando nosotros rezamos en grupo, las oraciones son elevadas al cuadrado, son elevadas a una potencia. Entonces, imagina cuántas oraciones hay en un grupo de 50.000 personas. 50.000 al cuadrado, no lo sé, creo que son alrededor de 2.000 millones, no estoy seguro. Entonces, es mucho, es muy bueno cuando rezamos en grupo, y es por eso que Jesús estaba muy feliz. No, desde luego, desde luego. Pues este es el camino que tenemos que tomar. No sé si hay algún aspecto más que nos quieras resaltar sobre algún conocimiento que haya podido tener tanto el padre Oliveira o la religiosa que nos quieras acabar de comunicar, o un punto con el que quieras ir acabando. Sobre eso creo que es suficiente, porque el resto es todo interpretación y especulación. Y yo no me atrevo mucho a entrar en esa área porque cometo muchos errores. Prefiero quedarme más en los textos. No, está muy bien, es decir, porque es lo que acabas de decir. Te has ceñido, yo te he intentado, ¿no? A ver si podíamos hacer alguna interpretación, pero tú te has ceñido al texto. La profecía, cuando se cumpla, la entenderemos. La entenderemos. Es bueno que nosotros hagamos especulaciones para que nosotros sepamos por lo que rezar, que no ocurra esto, que no ocurra aquello. Pero entrar en esta área de interpretación es muy difícil, porque si nos esforzamos bastante, no se realizarán de esta forma, sino de otra. Entonces, nuestra intención al rezar es errar en la interpretación, que no acontezca. Entonces, yo prefiero más hablar sobre los textos en sí mismos. Ahora podemos hablar sobre la cuestión del Papa, porque ella tuvo más de una revelación que involucra esto. Una de ellas, que es la más antigua, fue el 24 de abril, que fue un sueño dividido en 3 partes, un sueño que tuvo un aire de revelación. Ella sintió que este sueño fue diferente. Y ese sueño comenzaba en una maternidad de un hospital, donde había mujeres sufriendo durante el parto. A la hora de dar a luz a los bebés, las mujeres estaban sufriendo mucho. Después de nacer los niños, todos ellos, en brazos de los médicos cogían a los bebés. En los brazos de los médicos, los bebés daban un suspiro y morían, todos ellos. Entonces, las madres estaban afligidas y llorando desconsoladamente, y los médicos estaban exhaustos, cansados y aterrados, con miedo, sin saber qué hacer para evitar esta situación. En la segunda parte de la secuencia, se encontró en otro lugar que era una calle, que ella entendió que era en Italia. Por intuición, ella sabía que era Italia. Llovía mucho y todo quedaba inundado, y las personas huyendo de la inundación querían salir del país, pero los aeropuertos estaban dañados con el volumen de las aguas. Los aviones de los aeropuertos estaban parados y las personas no conseguían volar. Había mucho caos, era muy confuso, caótico, y no había vuelos en los aeropuertos. Entonces la monja dijo a las personas que estaban desesperadas: «Vamos al Papa, Él nos ayudará». Entonces viene la tercera parte del sueño, en la que ella estaba frente a la Basílica de San Pedro, en medio de una multitud. Del lado de fuera de la basílica, todo parecía en perfecto estado. Pero ella llamó a la puerta, que se abrió sola, y del lado de dentro de la basílica fue posible ver mucho fuego y destrucción.
Y ella gritó: «Dios mío, ¿dónde está el Papa?». Y ella escuchó de dentro de la basílica, en medio de las llamas, una voz demoníaca respondiendo: «Él no está aquí, yo lo devoré. Yo lo comí, yo lo devoré». Esta visión es de la hermana. Eso. Y aún era un sueño. Y aún en el sueño, ella entendió que algo grave había sucedido con el Papa. Y luego despertó. Y esta revelación, me recuerda a una profecía de Anna Catalina Emmerich, donde ella también ve una multitud frente a una iglesia en Roma. Y la puerta se abre sola también. Y las personas están buscando al Papa, y el Papa no está en el lado de dentro. Estas dos revelaciones son muy parecidas a mi ver. Y también recuerda a una profecía de Don Bosco, en la que un papa también sale de Roma, solo que aquí luego vuelve después en la profecía de Don Bosco, después de recibir un estandarte de la Virgen María. En la profecía de Anna Catalina Emmerich, también cuando las personas buscan al Papa y la puerta se abre, Nuestra Señora comienza a exhortarlos, a rezar a las personas para que se conviertan. Ahora, estas tres partes del sueño. La primera, en estas tres partes del sueño, la primera de ellas, que habla sobre la maternidad de un hospital. La maternidad del hospital. Tal vez ya se haya concretizado, porque la propia monja atestiguó una cena privada, una cena de la vida de ella, en la que estaba conversando con una trabajadora del área de la salud de la maternidad. Ella estaba conversando con una trabajadora de esa área, y esta trabajadora estaba desahogándose sobre una situación muy difícil que estaba sucediendo en aquella región del noreste y en otras regiones de Brasil, en las que los bebés estaban con un brote de bronquiolitis, una enfermedad que causa un problema de respiración en los bebés. Y eso explica lo del suspiro y la muerte, porque muchos bebés estaban muriendo. Y ella escuchó el desahogo de la empleada. Puede ser que eso ya se haya concretizado, o puede ser una prefiguración de algo peor que está por venir. La segunda escena era una inundación en Italia, y esto está aconteciendo ahora. Ayer yo vi noticias sobre esto, inundaciones en Italia. Ayer, día 3 de noviembre. Entonces, no sé si esta segunda parte ya se cumplió, si se está cumpliendo, o es una prefiguración de algo peor que está por venir. Pero la tercera todavía no ha ocurrido, por lo que yo entiendo. El Papa todavía no ha desaparecido. Sí. Ela também viu uma outra revelação que foi. Ella también vio en otra revelación, que fue el día 19 de junio, el 19 de junio. Ella vio, yo lo publiqué como una caída del Papa, y esa sería las más relevantes sobre el atentado. Ella vio lo siguiente: ella estaba despierta, eran las 23 horas del día 19 de junio. Ella vio al Papa Francisco en un lugar espacioso, que era un parecido a un largo o una plaza, pero estas plazas del estilo europeo. En Brasil las plazas tienen muchos árboles y césped, pero en Europa son más lo que nosotros en Brasil llamamos largo, una plaza asfaltada. Ella vio un escenario así, que el Papa estaba allí, era el Papa Francisco, y el Papa Francisco en una cena muy rápida, parece que es herido y cae al suelo con la mano en el pecho. Ella entiende que fue un disparo, y él cae así, con la mano en el pecho. Y estaba en el suelo muy mal, recibiendo socorro. Y ella vio alrededor de él a las personas acercándose para ayudar. Entre ellos había un cardenal, un obispo y otros hombres. Si esto será literal o simbólico no sabemos, pero ella vio eso sucediendo.
Parecía, por los detalles del suelo, ser o el santuario de Fátima, o la Plaza Roja de Moscú, o algún otro lugar parecido a esto. Puede que también sea simbólico, que no sea ninguno de esos lugares. El día 16 de octubre, más recientemente, ella tuvo un sueño con el Papa Francisco, en una cama de UCI, intubado. Estaba con esos tubos en la boca. Y había heridas en su rostro, principalmente en la frente y en la nariz. Y en la cena había miles de personas frente a la Basílica de San Pedro, con velas encendidas, como en una vigilia, en oración por el Papa. Y también vio a muchas personas en sus propias casas, llorando y rezando con fervor por la salud del Papa. Entonces, esto también recuerda la profecía de Nuestra Señora de Fátima, que decía que el Papa, el Santo Padre, tendría mucho que sufrir. Y también ella, la hermana Lucía, relató un Papa cayendo herido de muerte, pero era un escenario diferente. Esta vez parecía que era una montaña escarpada que tenía una cruz, y aquí era una especie de largo, de plaza. Pero parece que en este caso aquí, él no muere, él sobrevive, él sufre un atentado y va al hospital. Pero también se puede vincular con aquella vez anterior en que el demonio dijo, él no está aquí, yo lo devoré. Las profecías de Ana Catalina Emmerich hablan sobre un papa que tiene que esconderse y él se queda escondido. Entonces, un papa que es perseguido, que tiene la vida en riesgo y que se esconde. Esto está en las profecías de Ana Catalina Emmerich. Y también hay otras profecías que hablan sobre un antipapa que se queda en Roma. Ahora, voy a hacer aquello que es muy arriesgado, que es especular. Puedo estar totalmente equivocado, pero mi especulación es que el Papa es herido y él se queda en el hospital, se esconde. Quizás nos digan que murió, pero nunca muestran el cuerpo, o muestran un cuerpo falso, no sé. Pero el Papa se esconde. Y un falso papa asume Roma. Un antipapa toma el control. ¿Cómo existe la promesa de la infalibilidad papal, en la que él tiene la asistencia del Espíritu Santo en lo que es pronunciado de manera solemne, ex cátedra? Eso que es pronunciado solemnemente y sigue ciertos requisitos, es infalible. El Papa nunca va a errar. Pero el Papa Francisco dice cosas muy polémicas que causan mucha extrañeza y nos da mucha tristeza, y a veces parece que incluso está ayudando a los enemigos de la Iglesia. Pero aún así, no comete errores de manera solemne, ex cátedra. Él no cruza esa línea. Creo que los propios enemigos de la Iglesia se han dado cuenta de que no sirve chantajear, que el Papa Francisco no les dará lo que quieren. Puede que ceda en una cosa u otra, sucumbir a la presión, que hable de manera ambigua, tome una foto, sonría o elogie. Tal vez pueda hacer cosas que les agraden, pero no les da lo que quieren en lo esencial. En el sínodo de la Amazonia, ellos querían que se consagrara la yuca, que es una especie de mandioca o patata, una planta, algo que no es pan. Querían que se hiciera la consagración de otra cosa, y el Papa no cedió. Querían que las mujeres se convirtieran en sacerdotes, y el Papa no cedió. Entonces, en lo que es más grave, el Papa Francisco es seguro. Creo, también por una revelación del Padre Oliveira, en la que vio al Papa Francisco sufriendo mucho en su conciencia. Vio al Papa sufriendo en su conciencia, sufriendo en el corazón. Creo que el Papa Francisco está siendo presionado con alguna acusación grave, algún chantaje, alguna amenaza grave. El Papa Francisco cede en cosas pequeñas y no en las cosas grandes. Cede en lo menor y no en lo mayor. Y por eso van a hacer alguna maniobra para sacarlo de Roma y poner a un falso en su lugar. Si ponen a un verdadero en su lugar,
el verdadero continuará teniendo la asistencia del Espíritu Santo. No va a ceder en lo que es infalible, en lo que es solemne. En aquello que involucra a los sacramentos, como un verdadero papa, no va a ceder. Pero si el verdadero papa está escondido y un falso papa está en su lugar, no existe la promesa de asistencia del Espíritu Santo para el falso papa. Y él va a poder hacer teatro, fingir que está haciendo cambios solemnes en la Iglesia, que no serán legítimos, no serán válidos. Pero va a esparcir la confusión. Va a haber obispos que obedecerán al falso papa. Creo que esa es la trampa. Entiendo que esa es la trampa. Podría haber, estaríamos planteando, por ejemplo, según esto que estás diciendo, que a la muerte del Papa Francisco podría haber un cónclave, un papa, ese papa desaparezca por las circunstancias que sean, pero no muera, y puede haber dos papas, uno legítimo y otro ilegítimo. Sí, o incluso el propio Papa Francisco podría ser continuando siendo el Papa legítimo si él sobreviviera a ese atentado, pero escondido, herido y escondido. Herido y escondido. Esto es. Y la profecía de Ana Catalina Emmerich habla de un papa que se queda escondido durante la tribulación en cuanto surge una falsa iglesia. Surge una falsa iglesia y el papa se queda escondido. También tengo la profecía de San Francisco, que habla de un falso papa que asume Roma de una forma ilegítima, un falso cónclave. Y también San Vicente Ferrer entiende que el falso profeta, que viene antes del anticristo, es un falso papa, es un papa ilegítimo. Al mismo tiempo, habrá un papa legítimo y un papa ilegítimo. Él dijo que el falso papa podría ser el falso profeta del libro del Apocalipsis. Ahora, el padre Oliveira recibió la revelación de que el castigo anunciado en Fátima comenzó en octubre. Él recibió esto en junio y empezó en octubre esta situación difícil en el mundo. Si nosotros hacemos la cuenta en términos bíblicos de lo que comienza ahora y que va hasta 2029, contamos no como números cardinales, sino como números ordinales, es decir, no como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sino como el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo. Entonces, en 2023 sería el primer año de un conflicto, de una gran tribulación. 2024 el segundo, 2025 el tercero, y así hasta 2029, que es el séptimo. 2029 es el séptimo año de una tribulación de 7 años. Si ahora surge el falso profeta del libro del Apocalipsis, la tribulación de 7 años comienza ahora y en medio del tiempo, el protagonismo sale del falso profeta y va hacia el anticristo. No tengo aquí revelaciones sobre el anticristo, pero el padre Oliveira recibió una revelación que citaba la marca de la bestia. Entiendo que es algo que está por suceder si no rezamos lo suficiente, porque si rezamos mucho, todo puede ser pospuesto. Esta cuenta puede ser que tenga que recomenzar de aquí a 100, 200, 500 años. Yo lo entiendo de esta forma. Sí. Pero tenemos otra revelación también sobre el Papa. Pero si quieres hacer alguna pregunta, puedes hacerla. No, estoy atendiendo, por favor, es realmente la situación que estás describiendo, realmente puede hacer que muchos cristianos, ¿verdad?, en el transcurso de todos estos acontecimientos, muchos cristianos católicos pierdan la fe y se desvíen del camino de Jesucristo. Entonces, la situación es muy grave porque más allá, pues, de las persecuciones que pueda sufrir el cuerpo, ¿no?, pues por una guerra, por una inundación, por tal, es muy preocupante la condenación de muchas almas que ante estos acontecimientos que tú estás diciendo, ¿no?, un papa, por ejemplo, que está dando orientaciones
contrarias al magisterio de la Iglesia, esto puede hacer que muchas almas se condenen, como de hecho vemos ya que podría estar pasando, por ejemplo, en Alemania, en el momento que los obispos están bendiciendo a parejas homosexuales. Esto hace que estas personas piensen que Dios les bendice, ¿no? Y esas almas pueden condenarse por culpa de estos pastores. Pues imagine usted esto, pero con el Papa. ¿Cuántas almas se podrían condenar por culpa de esta situación? Sí, yo entiendo que es por eso que Dios envía las profecías, porque en el momento de la tribulación, en el momento en que el Papa caiga herido, en el momento en que surja un falso profeta, en el momento en que explote algo en Polonia y la gente se quede muy asustada con esta situación y estén tentadas a perder la fe, van a encontrar las profecías. Y viendo las profecías, van a ver que Dios ya estaba avisando desde el principio, que todo podría ser diferente si las personas se hubieran convertido. Si las personas rezasen, todo podría haber sido diferente. El aviso, lo que iba a suceder. Entonces, las personas que podrían estar tentadas a decir, Dios no existe, Dios nos abandonó, esta fe está equivocada, van a ver que Dios existe, Dios estuvo con nosotros desde el principio y Dios quiere que continuemos teniendo esta fe. Entonces, nosotros, que estamos cometiendo tantos pecados, estamos tan lejos de la fe, vamos a corregir ahora porque es mejor tarde que nunca. Dios está con nosotros en ese momento y Dios estaba con nosotros en el momento en que avisó que esto iba a suceder. Y Dios está con nosotros ahora que nos muestra estas cosas que van a suceder. Ahora que vemos que se han concretizado, ahora que vemos que las cosas fueron dichas, ahora que entendemos las cosas, estamos viendo a Dios que no vimos antes. Entonces, hasta el último instante, Dios está con nosotros, y es por eso, entonces, que Él envió las profecías. Él no envía las profecías para que la gente diga, yo ya sabía, mi profeta acertó más que el de él. Yo creí desde el principio, entonces soy bueno, soy mejor. No, no es para que las personas celebren, aplaudan al profeta. El profeta acertó. Es para que las personas se conviertan, para que las personas recen, para que las personas amen a Dios incluso en la tribulación, incluso en la confusión, incluso en la dificultad. Dios está con ellas en este momento, más aún que antes, porque las personas están llorando y pidiendo ayuda a Él, y Él las verá y las consolará. Claro. O sea, Dios nos avisa ya, nos avisa para que cuando acontezca todo esto, poder salvar el máximo de personas de esta tribulación, de esta apostasía. Exactamente. Ahora, otra profecía que también involucra esto fue una que ella vio sobre una gran ola. Una gran ola en el mar. Ella vio el día 27 de febrero. Ella vio primero el mar en calma, y era grande, inmenso, hermoso. Y en él había un barco pilotado por un hombre pilotando un barco. Entonces surgiría una gran ola, colosal, enorme, y el barquito pequeñito, y la ola estaba acercándose al barco. Del lado opuesto a la ola, del otro lado, estaba la playa, el litoral. Y se podía ver una gran ciudad en ese litoral. Y en la orilla de la playa, en la arena, en la tierra, estaba un hombre con los brazos abiertos, y él tenía un aspecto majestuoso. Él daba la impresión de poder parar la ola y no dejar que la ola alcanzara ni al barco ni a la ciudad. Él tenía ese poder. Ella me contó eso y yo interpreté. Yo veo eso como un símbolo de la Iglesia, porque la barca suele simbolizar a la Iglesia. En la profecía de Don Bosco, en que el piloto del barco es el Papa. Entonces me parece que está hablando sobre la ola que va a alcanzar a la Iglesia y que aún puede alcanzar al resto del mundo. Y que Jesús, el hombre majestuoso que puede parar la ola. Yo interpreté de esta forma para ella.
Ahora, la ciudad puede ser el mundo o puede ser alguna otra cosa. No sé qué sería, pero el padre Oliveira tuvo una revelación en que también había una ola gigante, solo que él estaba pescando, literalmente, él estaba realmente pescando. Cuando él tuvo la visión, él vio una ola viniendo en dirección a él. Él se giró para huir, apavorado, con mucho miedo. Él se giró para huir y el agua debajo del agua. Él vio la bandera de los Estados Unidos. Entonces desapareció la bandera, desapareció la ola, y él se dio cuenta de que era solo una visión. Si esto tiene que ver las dos olas gigantes, la del padre Oliveira y la de la monja, si una tiene que ver con la otra, yo no sé. Si tiene que ver, entonces esa ola que viene puede alcanzar primero a la iglesia, después a la ciudad. Esta ciudad puede ser en realidad un estado o un país, Estados Unidos. Puede ser Estados Unidos. O algún litoral de los Estados Unidos, el oeste, el este. Sí, podría ser. Hay que esperar a que suceda. El día 4 de julio, ella tuvo otra revelación que involucra esto. Ella vio a nuestro Señor, que mostró sus llagas, de donde salieron luces. Y Él le dijo a ella, hija, yo soy el Cordero, soy aquel que abre el libro. Acércate a mí, ve mi costado abierto y traspasado por toda la humanidad pecadora. Mira dentro de mi llaga, verás mi corazón. Este es el libro que contiene todos mis secretos. Soy yo quien te revela las páginas de este libro por medio de tu ángel. Esposa mía, reza mucho por el Santo Padre. Sacrifícate por Él. Lo que Él hace ahora es parte de aquello que está escrito en el libro para este tiempo. Reza mucho por Él. Él caerá, pero será amparado por los brazos de mi madre. Ella lo fortalecerá, cuidará de sus heridas y lo guardará durante la prueba. Recuerda que soy el hombre en la playa, aquel que tiene el poder de parar la ola. Incluso cuando yo permita que alcance el barco, ella no lo hará perecer. Reza mucho por el Santo Padre. Él es el hombre en el barco, pero no estará solo. Cuando yo permita que la ola alcance al barco, recuerda que estaré con mi iglesia para siempre y que ella jamás perecerá. Entonces, cuando Jesús dejó de hablar de esto, el ángel de la monja le dio a ella, para meditación, los capítulos 5 y 22 del libro del Apocalipsis. En el capítulo 5 es abierto el libro de los 7 sellos. Se muestra el libro de los 7 sellos. Se dice que nadie consigue abrirlo excepto el Cordero. Entonces, cuando el libro es abierto, comienzan las revelaciones sobre la gran tribulación. Y allí, en el capítulo 22, se cita de nuevo. El libro y la revelación termina. Y Dios bendice a aquellos que ponen en práctica las palabras de la profecía. Entonces, en esa revelación del día 4 de julio, Jesús habló a ella sobre aquello que ella había visto en el día 27 de febrero. Él le habló sobre la interpretación, y es la interpretación que yo le había dado a ella, quitando la parte de la ciudad, que aún es misteriosa, pero la parte del barco realmente era la Iglesia y el Papa. Entonces, lo que se dice es que el Papa se desplomará, caerá, pero será amparado por los brazos de Nuestra Señora, que fortalecerá al Papa, cuidará de sus heridas y que lo guardará, lo protegerá durante la prueba. Y eso me hace entender que sí, el Papa va a sobrevivir al atentado y será protegido y guardado, incluso mientras él esté escondido, resguardado. Y si él va a reaccionar después, si él va a reivindicar el trono después, si va a ser el sucesor de una iglesia en exilio, no sabemos. Interpretación.
Pero me parece que es eso. Es sorprendente, Lucas, cómo el Señor pues, nos podía estar detallando, ¿no?, las cosas que tienen que suceder para que sepamos que por muy mal que esté todo, todo está en su mano. Él está detrás de todo y Él está llevando todos los acontecimientos hacia donde Él desea. Al triunfo quizá del Inmaculado Corazón de María, al reinado de Cristo en toda la tierra. O sea, tenemos que tener, ¿no?, con lo que me estás diciendo y estos detalles, ¿no?, que ya se verá, que eso tienen que entenderlo todos los que nos están escuchando, ya se verá. Es decir, lo importante es que ustedes sepan que estamos en las manos del Señor, que estamos en las manos de Dios. Y nos está avisando para eso. Todo tiene una razón de ser. Todo esto que nos está anunciando Lucas tiene una razón de ser. Quizá es esto, el triunfo de ese inmaculado corazón del Inmaculado Corazón de nuestra Santísima Madre. Exactamente. Y más recientemente, ella tuvo otras locuciones. El día 21 de septiembre recibió 3 locuciones. La secuencia fueron 3 frases que ella oyó, y las frases decían así. La primera: Polonia actúa por venganza y no por justicia. Por eso sufrirá mucho. Yo no sé qué significa. Si es una profecía para el futuro, si se refiere a Polonia actuando por venganza y no por justicia, y luego recibirá una bomba, o si ya ha hecho algo por venganza y no por justicia, no lo sé. La segunda frase es: Alemania sufrirá el castigo de las naciones apóstatas. Ella arruinará el mundo. La tercera es: Putin sufrirá mucho. Ya es casi imposible salvarse. ¿Cómo? A ver. Putin, presidente Vladimir Putin. Putin sufrirá mucho. Ya es casi imposible salvarse. No sé cuál sería el significado de esto. Puede ser que él esté casi muriendo. Incluso hubo rumores de que había sufrido un paro cardíaco y había muerto y resucitado por aparatos. Y luego vino una noticia especulando esto días atrás. Pero obviamente ese tipo de información no es confirmada por la prensa oficial de Rusia. Entonces no sabemos. Después vino el siguiente acontecimiento. A principios de octubre, ella pasó por muchas pruebas, así que comencé a publicar varias profecías que había guardado. Ella comenzó a tener muchas tentaciones. El demonio le acusaba de engañar a las personas. Ella oía a un demonio diciendo: «Estás mintiendo, estás engañando a las personas». Entonces creo que era en la segunda semana, probablemente alrededor del día 9, ella rezó delante del Santísimo, pidiendo que el Señor le mostrara si todo era un engaño, porque incluso ella, la monja, pensaba que Polonia parecía ser muy católica y no tendríamos motivos para involucrarse en un gran conflicto, como el que había oído en la locución del día 8 de agosto. Entonces, ella oyó una locución como respuesta. En el día 13, te daré a ti una señal de que yo fui quien hablé contigo aquella mañana. El día 14, verás una prueba concreta de que Polonia ya no es la misma. El día 13, después de rezar el rosario, la monja vio, ella misma vio, en el cielo, una señal en el sol, como el brillo se debilitó, y después podía ser observado directamente a simple vista. Ella pudo mirar al sol sin que le dolieran los ojos. Y el sol empezó a girar, parecía que estaba girando y retorciéndose, y a veces emitía un gran brillo que no ofuscaba la vista, y luego volvía a brillar suavemente. Esto a lo largo de unos 10 minutos que ella misma vio.
Terminada la señal, la monja sintió que el Señor le mostró que estaba con ella incluso durante sus angustias. Lo interesante para mí es que el padre Oliveira también recibió una señal por otro motivo, de otra forma, pero también fue el día 13. Los dos tuvieron una revelación así, particular, para confirmar sus propios pedidos. Entonces, el día 14, en la televisión, la hermana vio dos noticias que le parecieron confirmar aquello que ella había oído sobre que Polonia ya no seguía siendo la misma. Ella vio el día 14 la noticia de un hombre bomba que amenazó con explotar en Varsovia, pero no explotó. Y también en ese mismo día había una multitud manifestándose en apoyo a los musulmanes en Cracovia. Entonces, son dos señales de que realmente Polonia ya no es la misma que parecía ser como en su visión, en la visión de la monja. El día 25 de octubre, durante la adoración, la monja vio, incluso estando despierta, escenas horribles. La primera era el Papa sufriendo y siendo llevado a toda prisa al papamóvil, al coche, el vehículo del Papa. Ella vio también un gran accidente de tren y varias escenas de destrucción tan terribles que ella misma no quiso decírmelas. Entonces, yo no sé qué pasaba en esa escena de destrucción. Y el día 27 de octubre, el Señor le dijo a ella, Dios le dijo a ella con un tono de pesar. Ese día 27 de octubre era el día en que el Papa Francisco había pedido al mundo entero intensificar las oraciones por la paz en el mundo. Y Dios le dijo a ella, el Señor Jesús le dijo a ella en una locución interior, con un tono triste, no soy sordo a las oraciones de mi iglesia. No, no lo soy. Amo todas las oraciones de mi iglesia, no soy sordo de las oraciones de mi iglesia. Por eso, aliviaré un poco los sufrimientos de este tiempo. Sin embargo, no puedo dejar de actuar según mi justicia, porque estos son días malos. Los hombres ya no escuchan mi voz. Entonces, Dios dice que Él escucha. Nosotros somos los que no escuchamos, pero aún así, Él va a disminuir los sufrimientos por las oraciones que el Papa pidió. Ahora, en la visión anterior, donde era el Papa sufriendo, entiendo que tiene que ver con el atentado. La segunda escena era un gran accidente de tren. Esto ha ocurrido varias veces desde que ella tuvo esa revelación. De hecho, tuve un presagio el día 21 de septiembre, el mismo día en que publicaba esta revelación. No, disculpa, no fue el día 21 de septiembre, fue hace 4 días antes, el día 30 de octubre. Mientras publicaba esta revelación, hubo un accidente de tren. Y aquel día, el día que ella tuvo la visión, también hubo un accidente de tren. Y creo que hace 2 días atrás, también hubo un tren en llamas durante la guerra en Ucrania. Pero no sé si fue un accidente o más bien una escena de guerra en sí. Porque era un tren que transportaba combustible, entonces hubo mucho fuego. Así que parece que lo del tren ya se ha cumplido. Vamos viendo confirmaciones de estos acontecimientos. Eso también, como decía antes, ¿no? Nos da una confianza tanto hacia esta religiosa como hacia el padre Oliveira, ¿no? Que también, como comentabas antes, es que ha clavado pues todo lo que ha dicho del 20, 21, 22, ¿verdad? Sí, se está cumpliendo.
Y además de todo esto, yo, Lucas, tuve algunas confirmaciones particulares acerca de la monja. Yo estoy estudiando algunos casos de profecías y revelaciones, incluso algunos que nunca he traído a público, porque son unos casos más particulares, cosas más personales. Por ejemplo, hubo una que vio cosas mías, de mi vida, y me ayudó mucho. Y yo no puedo hablar de eso, pero no lo traigo a público porque son cosas muy personales, a nadie le interesa. De hecho, tuve dos casos de cosas muy personales, dos revelaciones, y esas dos confirmaron la autenticidad de la monja. Así que yo tengo mucha convicción, estoy muy convencido, pero claro, las personas terminan teniendo que confiar solo en mi palabra. No, es una responsabilidad muy grande. Acontecimientos. Están pasando muchas cosas, ¿no? Y eso va confirmando, pero aún así las personas pueden tener dudas, porque a todas horas hay accidentes de tren, a todas horas hay terremotos. Entonces las personas aún pueden tener dudas, lo cual es normal. Yo lo entiendo. Yo entiendo que la gente tenga sus dudas. Yo tampoco quiero, no tengo ninguna obligación. Nadie tiene ninguna obligación. No voy a quejarme de nadie por no creer. No voy a pelear con nadie por no creer. Pero cuando esas cosas más graves y específicas empiecen a suceder, probablemente esto va a tener un alcance mayor de lo que tiene ahora. Porque fue así con el padre Oliveira. Como el padre Oliveira, cuando yo publiqué por primera vez sus cosas, nadie prestó atención, nadie vio, nadie me dio atención. Quedó ahí con pocas visualizaciones durante meses. Meses después, todo empezó a realizarse de una forma más clara. Por ejemplo, la muerte de Benedicto XVI en el cambio de año, el 31 de diciembre. Eso estaba en la profecía del padre Oliveira. Entonces, miles de personas, cientos de miles de personas, empezaron a hablar de este tema. Sí. Entonces me doy cuenta de que las cosas tienen el alcance cuando Dios quiere. Yo solo estoy poniéndolas aquí. Sí. Perdona, tú estás tú eres como, ahora mismo tú estás actuando como un altavoz, ¿verdad? De todas estas revelaciones, tanto del padre Oliveira como de la hermana. ¿Esto te está conllevando a ti algún tipo de persecución, quizá dentro de la misma iglesia, o algún sacerdote que no comparte esto y no le gusta esta actitud, ¿no? de confianza con estas revelaciones? Sí. Siempre hay personas molestas y fastidiosas, ¿no? Pero yo sigo adelante. No les presto mucha atención. Bien hecho. Bien hecho. Bien hecho, sí. Lucas, llevamos de entrevista ya casi una hora y media. ¿Te parece que acabemos por ahora la entrevista? No sé si... Y más adelante, la verdad que me ha costado, o sea, hay cosas que me han costado entender. Luego, cuando lo compartamos en Tectón, todo lo que tu explicación estará subtitulada, ¿no? Con un audio, ¿verdad? Pero claro, a mí me ha costado un poco. Entonces, me gustaría, si te parece, poder entender bien todo lo que nos has explicado en esta hora, asimilar bien lo que nos has explicado en esta hora y y media, y si tú nos concedes la gracia, ¿no? de más adelante quizá poder hablar otra vez. Más adelante, no hace falta la semana que viene, no, pero a lo mejor cuando tú vuelvas a tener tiempo para atendernos a todos nosotros y poder ayudarte, porque es lo que tú dices, ¿no? Es que los acontecimientos, las revelaciones que tú estás dando, que no tú, sino esta monja o el padre Oliveira, se confirman con los hechos. Y creo que ahora mismo, a día de hoy, quizá en todo el mundo, las profecías que más exactitud han mostrado son justamente las del padre Oliveira y las de esta religiosa. Por tanto, creo que es importante que tengamos nuestros oídos atentos a lo que puedan decir. ¿Estás de acuerdo en vernos en otro momento?
Sí, será un placer, será un placer. Realmente quiero hacerlo, porque hay muchas profecías de ella que todavía no he publicado y que publicaré. Y probablemente ella tendrá aún más. Claro. Así que tendré mucho más contenido de aquí a un tiempo. Pues si te parece, podemos finalizar. Hacemos una oración para finalizar. ¿Diriges tú la oración? Yo sí, claro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y asechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo, para la perdición de las almas. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, Lucas. Muchas gracias.